de las Escrituras está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Leeré el versículo 31 solamente. Y Giesi se adelantó a ellos, a Eliseo y a la mujer sunamita, y puso el báculo sobre el rostro del niño de la sunamita. Mas no hubo voz ni reacción de parte del niño. Así que volvió Giesi para encontrar a Eliseo y le dijo: el niño no ha despertado. ¿Qué pasó? El niño no ha despertado. Esperamos que Dios utilice hoy la exposición de su palabra para despertar a ese niño. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, por tu fidelidad. Tú nos has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que ha de lograr aquello para lo cual tú la has enviado. Que esto sea así en medio de nosotros. Ven con tu poder vivificador y despierta a aquellos que aquí hoy duermen en las tinieblas, camino al infierno. Ven y haz esto en Cristo Jesús, que esta sea una mañana de resurrección gloriosa. En Él, amado, te lo pedimos. Amén. Muy bien. El gozo y la alegría que había sentido la mujer sunamita por el niño que Dios le había dado habían desaparecido. Su niño estaba muerto. Una providencia tenebrosa había llegado al hogar de esta madre. Pero a pesar de su dolor, aflicción y angustia, su confianza en Dios permanecía, prevalecía en su corazón. Consideramos anteriormente los datos históricos de este relato bíblico y allí vimos la respuesta sincera de la sunamita a la preocupación del hombre de Dios. Vimos también la reacción compasiva del hombre de Dios ante la aflicción de la mujer sunamita. Hicimos la pregunta: ¿qué deberíamos aprender del comportamiento de este hombre de Dios y, como veremos, de esta mujer? Debemos considerar e imitar las gracias espirituales de Eliseo, el profeta, el hombre de Dios. Estas cosas han sido escritas para nuestra amonestación y ejemplo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos de imitar la gracia de accesibilidad, sensibilidad del profeta Eliseo y la manera en que el hombre de Dios correspondió adecuadamente a la necesidad de la mujer sunamita. Esto nos trae al mensaje de hoy. La segunda lección que debemos aprender de este relato bíblico es que debemos considerar e imitar la fe de la mujer sunamita. Debemos considerar e imitar la fe fervorosa, permanente, firme
de la mujer tsunamita. Su fe era la fe que resiste la desesperación en la crisis o en alguna providencia tenebrosa. Su hijo no estaba enfermo, no había entrado en un estado de coma, no estaba inconsciente, no estaba paralizado, estaba muerto. La muerte y la separación que ésta trae entre el cuerpo y el espíritu, entre nuestros seres queridos y el mundo de realidades terrenales que nos rodean, había llegado al hogar de la tsunamita y de su esposo. El aire que se respiraba en la alcoba en la que yacía el cuerpo de este niño era un aire fúnebre. Proyéctese a una funeraria donde tienen un cadáver. Hay un aire diferente. Hay un aire diferente. Primero, el muerto está bien muerto. Si no, la gente empezaría a correr. Está muerto. Cierta oscuridad está en aquel lugar. Está en aquel lugar sombrío. Hay tristeza. El aire que se respiraba allí era un aire no de alegría, sino de tristeza, de aflicción y de separación que trae inevitablemente la muerte. Si alguien se hubiera detenido a considerar aquel cuadro desde una perspectiva humana, hubiera perdido toda esperanza de volver a tener comunión con aquel niño. Humanamente no había esperanza. El hijo de la tsunamita había muerto. Tal cuadro patético y fúnebre daba una excusa a cualquier persona para entristecerse, deprimirse y desesperarse. Parecía que Dios había abandonado aquel hogar. Parecía que ella estaba sola y sin recursos para hacer algo por su hijo. Así se vieron los discípulos del Señor en el mar. Estaban en una barca donde el Señor yacía durmiendo. Pasaban por una tormenta violenta en un mar embravecido. Parecía que todos se iban a ahogar. Aquel lugar parecía que se convertiría en su tumba. El agua había comenzado a entrar y la barca comenzaba a hundirse. Los discípulos en su desesperación comenzaron a gritar y decir al Señor: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mateo 4, Marcos 4, versículo 37, 40. Y levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe. He aquí la crisis, la tormenta.
Aquí vemos cómo la desesperación se adueñó de la mente, de los pensamientos y del corazón de todos los discípulos. Su fe en Cristo, en su poder, palabra y promesa, se había debilitado. Estaban grandemente desesperados. La desesperación es una actitud o una disposición de temor y pánico que ciega la mente, que ciega la fe, reduce y debilita la fe. La persona queda a la merced de sus pensamientos y sus temores. La desesperación quita los ojos de la fe del Salvador, de sus promesas, de su propósito, de su poder, de tal modo que parece que la crisis y las dificultades no tienen solución alguna. La desesperación y la fe no pueden convivir juntas. Donde está una presente, la otra está ausente. Si los discípulos hubieran actuado según las enseñanzas que habían aprendido del Señor, si los discípulos hubieran activado su fe en esas enseñanzas para confiar en aquel que estaba con ellos no se hubieran desesperado. Detente y ponte a pensar, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? ¿Fue tu fe probada? ¿Llegó alguna dificultad, problema que parecía no tenía solución? La fe en acción hubiera llevado a los discípulos a decir, aunque esta tormenta amenace con hundir esta barca y destruirnos, no podrá hacerlo porque Cristo, el Hijo del Dios viviente, está con nosotros. Mientras Él esté en esta barca, no importa cuán embravecido esté el mar, y cuán grandes sean las olas, y cuán devastador sea el viento, estas cosas no podrán destruirnos, porque de hacerlo, Él también sería destruido, y eso es imposible. Imposible. No importa cuán terrible sea esta providencia tenebrosa, nada ni nadie podría hacerles daño, porque Cristo estaba en aquella barca y Él hacía la diferencia. Pero ustedes ven lo que nos pasa a todos, los vientos, por aquí, por allá, las olas, el mar embravecido. Y somos humanos, somos débiles. Y la tendencia no es a mirar a Cristo, la tendencia es a mirar lo que está pasando alrededor de nosotros. Y eso comienza inmediatamente a hacernos un espectáculo, un cuadro de lo que puede pasar y de lo que va a pasar y de lo que está por pasar. Y nuestra tendencia, ya que no estamos alimentando nuestra fe, nuestra tendencia es a sentir no temor, pánico. Nos sentimos abandonados, nos sentimos confundidos. No hay cosa que podamos hacer, a menos que vayamos a Cristo. Todo este tiempo Cristo estaba totalmente dormidito, tranquilito, y nada
lo despertó. Qué cosa interesante. Pero cuando sus hijos claman a él, eso sí, como una madre, lo despierta. No hay razón para desesperarnos. Con Jesucristo estamos todos a salvo. Hay una de esas películas del Titanic, y que yo me acuerdo, no he visto todo lo que hay en esa película, así que si usted vio algo feo, probablemente yo no lo vi. De hecho, no lo vi. Y la muerte estaba sobre aquel barco. Y si es así, ¿cómo lo produjeron en la primera película? No en la última, en la primera. Estaban allí con sus instrumentos allá arriba, tocando y alabando al Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cómo habrías estado tú? Vistiéndote de una mujer para que pensaran que tú eras una mujer y pudieran dejarte en el barco pequeño. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Yo les digo una cosa, los que estaban cantando estaban conscientes de la presencia de Cristo que estaba en el Titanic. Y el barco se hundió porque hasta hoy nos recuerda que Dios resiste el orgullo de los hombres y su arrogancia. Titanic está allí como testimonio de la arrogancia del hombre. Y la furia de Dios. Pero esta barca donde estaban los discípulos no era Titanic, porque era la barca donde Cristo estaba, y aunque estaba durmiendo, Él era el piloto, el capitán. Él salió en esa barca de un sitio y llegó a su destino, porque nadie puede destruir e impedir los planes del Altísimo. No hay tormenta, no hay problema, no hay dificultad, no hay aquella tristeza que nos quebrante profundamente nuestro corazón, que acabe con nosotros si el Señor está en la barca. Y Él nos ha dicho que no importa en la condición en que tú estés, desesperado, alarmado, lo que sea, Él no se va de esa barca. Porque aunque ande en valle y sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán el aliento que necesito en ese avión, o en esa barca, o en ese carro. Cristo está conmigo. ¿Está Cristo contigo? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cuál era el temor de David? Eso mismo, la muerte. Se había apartado de Dios. No estaba supuesto estar allí. Pero empezó a desconfiar y apartarse de Dios. No tomó en serio la palabra de Dios, las promesas de Dios.
perdió la mente y actuó como un loco. He ahí el futuro rey de Israel, el ungido del Señor. He ahí tú y yo, si nos olvidamos quién está con nosotros, si dejamos de buscarle como tenemos que hacerlo. He aquí el rey, aquí el salmista, el que escribió tantos salmos, a quien Dios bendijo tanto, que venció a Goliat. Desesperado, loco, empezó a engañar y a echar saliva y a volverse como un loco. Y cuando el rey lo vio, dijo: ¿qué hacen ustedes saliendo muy locos aquí? ¿A dónde tú y yo llegamos cuando nos olvidamos en las aflicciones quién está con nosotros? Ese eres tú, ese soy yo. Yo creo que ninguno de ustedes me reconocería si yo me olvido de que Cristo está, y gracias a Dios siempre ha estado aquí. Estamos aquí, vamos para Sion, porque Cristo siempre ha estado en esta barca. Yo le dije unos cuantos, nos vamos con el Señor. El que se monte en el barco va con nosotros, el que no se queda afuera. Y en aquel cementerio hay dos que se quedaron fuera. Yo tengo que mirar hacia allá y decir: Piñero, no te olvides, no te quedes tú también fuera. Moisés dejó de mirar a Dios y vio al pueblo quejándose, protestando una y otra vez, quejándose de sus líderes, quejándose de los alimentos que recibían, los que no recibían. Y Moisés dejó de mirar a Cristo y por esta razón murió fuera y no entró en la tierra prometida. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás. Aleluya. Así ha sido aquí y seguirá siendo avergonzado. Porque en la tristeza, en las lágrimas, cuando pensamos que nadie ha de creer en nosotros, había unos cuantos aquí que sí creían en mi honestidad, integridad y temor de Dios. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, su rostro jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. Y él estaba sintiendo todo lo que decía, porque sabía que era culpable, que no estaba supuesto a estar allí. Era pobre, pero aún así clamó. Los discípulos clamaron, la mujer sunamita clamó y el Señor los oyó y los salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y alabados el nombre de Dios, Él los salva. La mujer sunamita no permitiría que sus circunstancias, la muerte de su hijo, la llevara a la desesperación. Estas cosas son escritas para ti, para mí. Esto no es drama, esta enseñanza bíblica aplicada en el poder del Espíritu de Dios. Como otro dijo, ella dejó a su hijo muerto en la cama del hombre de Dios.
Este te está diciendo algo. ¿Por qué no lo puso en la cama de ella? Piensa. O la cama de su marido, si era que tenía 2 camas. No. O en la cama de un criado. No. Lo colocó en la cama del hombre de Dios. Eso habla de su esperanza. Eso habla de su fe. Eso habla de lo que ella esperaba. Ella dejó a su hijo muerto en la cama del hombre de Dios y salió a verle en el monte Carmelo, entre 8 a 10 o 15 millas de Sunem, donde ella residía. Aunque su hijo estaba muerto, ella no permitiría que esto le llevara a la desesperación como madres hacen. ¡Ay, hijo mío, hijo mío! Y allí se le lanzan al muerto. Miren, ni que me paguen $1 millón, hago yo otra cosa. Un momento, el muerto dice, ¿qué hace, chico? Estoy sofocado aquí. O le da la mano así, ¿tú quieres esto? No, pero la imaginación es la imaginación. Y con vuestra imaginación usted puede pensar que así es, que el muerto lo está ahogando usted y quiere llevárselo. Pastor, usted está viendo películas de temor y de pánico. No me gustan ninguna de ellas. Pero es así, la mente juega trucos con nosotros. Pensamos que una cosa es cuando no es. Nos imaginamos y la vemos y la tocamos o sentimos que nos toca cuando no es así. Esa es nuestra mente. Tenemos la capacidad para la imaginación, pero una imaginación sin la palabra de Dios, sin la fe en Cristo, nos puede llevar a pensar y a ver lo que no es. Y en ese sentido, como resultado, desesperación. Y en ese sentido, como resultado, un mal testimonio del Evangelio. Como si Dios nos hubiera dejado, como si Cristo no nos amara, como si Cristo no va a cumplir con sus promesas. Yo quiero este sermón para mí, aunque ustedes no lo lleven. Yo lo necesito. Porque yo no sé lo que el mañana traerá. Ella siguió confiando en el Señor, el Dios del pacto. Ella seguiría confiando en el Dios que había dado vida a su hijo en el vientre, a pesar de que era una mujer estéril. Qué grande es nuestro Dios. Él era el Dios que había resucitado por medio de Elías el profeta, mentor de Eliseo, el hijo de la viuda de Sarepta. Ese mismo Dios podía levantar a mi niño, no importa cuán muerto estuviera, y los gusanos ya se hubieran comido mitad de su cuerpo. Dios lo integraría y sería más precioso y bello que lo que antes era. No había un niño tan hermoso. Mire, ni el niño Moisés le ganaba, como el niño de la mujer sunamita, cuando recibió vida por el poder de Dios, como respuesta a una fe que prevalece hasta que Dios le dé lo que busca según su voluntad. El mismo Dios que había traído esta providencia tenebrosa a su hogar no la había abandonado, porque Él nunca abandona a aquellos que confían en Él.
Él tampoco había cambiado en su amor para con ella, ya que Él no puede cambiar. Malaquías 3:6. Él tenía algún propósito santificador para permitir que esta providencia tenebrosa tocara las puertas de su hogar y de su corazón. Aunque ella no podía explicar lo que había sucedido, Dios obraría todo para su bien. Agárrense de ese versículo, no suelten ese versículo, citen siempre ese versículo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas obran para bien a aquellos que el Señor, según su decreto omnisciente, ha llamado a la salvación. Alguien dijo, mientras Dios viva, mientras el hombre de Dios sea su representante, aquel que dio vida en mi vientre estéril puede dar vida al fruto de mi vientre. Él puede dar vida a mi hijo. Esto no significa que podemos pedir caprichosamente. Tenemos que pedir siempre según la voluntad de Dios. De alguna manera, Dios le dio el discernimiento, fortaleció su fe. Ella sabía, Dios ha de resucitarlo. Pues en segundo lugar, su fe perseverante se mantuvo firme en su determinación de encontrar el objeto que buscaba, la resurrección y la restauración completa de su hijo. Con esta confianza y esperanza, la mujer tsunamita colocó el cuerpo muerto de su hijo en la cama del hombre de Dios. La intención de esta mujer, al colocar el cuerpo de su hijo en la cama del hombre de Dios, no era para enterrarlo, sino para que fuera resucitado. No era para, como hacen algunos, quemarlo, no, sino para que fuera por el poder de Dios resucitado. La fe de la tsunamita se manifestó también en que ella confiaba que el hombre de Dios la recibiría al tiempo del hombre de Dios. No a veces usted dice, no, que el pastor no lo llama, está ocupado, que está aquello, que lo otro. Pues oye bien, si yo no estoy ocupado, entonces ¿qué va a estar pensando de mí? Dime. A comer pastor asado. Ese se alimenta de nosotros. Se olvida que tiene ovejas. Después de tantos años, ¿cómo nos trata? Parece al hombre invisible, en la iglesia invisible. No, yo me acuerdo de Saúl que se desesperó ante la circunstancia y hizo lo que no podía hacer, hizo sacrificios a Dios con lo que se había robado, no con lo que le pertenecía a él. Oiga bien, qué astuto. Y Dios le dijo, tu reino será quitado y será dado a un hombre mejor que tú. Dios da privilegios, pero Él sabe cuándo se los quita. Si tú has llegado a una iglesia que es bíblica, no perfecta, y estás oyendo la palabra de Dios, y Dios te habla, clama a Dios que Él nunca te quite de allí. Porque llega el momento en que el Señor, y yo lo he visto a través de los años, Dios le ha dado grandes privilegios a las personas. He estado aquí diciendo, gloria a Dios, amén, hablando bien del liderazgo de la iglesia y todo lo demás. Ay, qué bueno, magnífico. Todo eso, estrellas, flores, de cuántas cosas hay. Hasta que llegó la aflicción o el pecado y no querían arrepentirse. O su fe se debilitó. Empezaron a protestar, tuvieron varios años protestando. Cuando se dieron cuenta que aquí no se puede hacer más nada. Sí, ¿por qué? Porque para eso tienes que mover el corazón de Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. Ahora la gente tiene a veces problemas
Piensan que su problema es el pastor, los pastores, los diáconos. Están equivocados. Su problema es con Cristo. Y esa controversia no la van a ganar. Cuando se van de la iglesia piensan que, ¡ay, qué libertad! ¡Ay, qué libertad! Salimos de CVA. Inteligentísimo Castro. No hubo quien le ganara. Se las sabía todas. ¡Qué libertad! Ahora sí hay libertad. Ahora podemos hacer esto, aquello y lo otro. Y no hay quien hable a nuestra conciencia. A mí no me gusta como Natán me habla. Porque siempre que el profeta hable de mí, algo malo dice. Y yo no quiero ese ministerio. ¡Qué libertad! Finalmente podemos hacer muchas cosas. Podemos cantar, podemos bailar. Podemos hacer dramas, pantomimas, hacer muchas cosas. Y todo en honor a Piñero, que felizmente lo enterramos. ¡Qué alegría! No, pero si el problema no es con el pastor, los pastores, los diáconos, ni con la iglesia, es con Dios. Tu fe, si tienes fe, es una fe débil. Mira a través de qué sufrimiento pasó aquella mujer y lo que tuvo que esperar. Pero Dios le dio la victoria. La tsunamita le dijo a Eliseo, versículo 30, vive el Señor, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Hemos visto la fe firme y perseverante de la mujer tsunamita. Esta fe resplandeció en el anciano Jacob. Él también luchó con Dios en la oración. Él también prevaleció en la oración. Génesis 32, 24, versículo 28, y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob porque prevaleció en la oración. Era su fe aquella firme que prevalecía. Aquel hombre lo tocó en la coyuntura del muslo. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado por la fe y la oración con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Iglesia Bautista de North Bergen, tenemos que prevalecer por medio de la fe y la oración delante de Dios. La fe firme, perseverante de Jacob o de esta iglesia obtuvo o obtendrá la bendición de Dios. Eso es lo que podemos. Pedid y se os dará, iglesia de North Bergen. No me voy a cansar de decírselo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aún más la fe firme y perseverante de la mujer tsunamita le recordó al profeta Eliseo su propia fe en Dios. Porque él perseveró en la oración, recibió la doble porción del espíritu de Elías que él buscaba. Imitemos la fe firme, constante y perseverante, que no abre la puerta a la desesperación. La fe perseverante de ella perseveró hasta recibir la bendición de Dios. Pablo nos dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, oh iglesia de North Bergen. Es el Señor que les dice hoy, no es un hombre,
El sonido de mi voz es solo el sonido de mi voz, pero esto es la palabra de Dios. Perseverad en la oración. ¿Cómo podremos llegar a la tierra prometida, vencer a los gigantes, vencer todo obstáculo y llegar a establecernos en aquel lugar? Mi hermano, mi hermana, por medio de la oración y la fe en Dios, su palabra, su poder, su propósito y su promesa. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Estamos los ancianos llamando a todos ustedes a venir a este lugar a orar. ¿Para qué? Para que Dios nos abra la puerta para la palabra. ¿Quién puede preparar hombres para el ministerio? ¿Para qué son estos ministerios? Sea de la academia, sea de la radio, sea del púlpito de esta iglesia, sea de su revista Heraldo de Gracia y otros ministerios. ¿Para qué es? ¿Para qué son? Para eso mismo, para que la palabra de Dios corra y produzca y logre el propósito para el cual Dios le envió. Y el propósito de Dios siempre prevalece. Pero no solo debemos imitar el ejemplo de la mujer sunamita, sino también la fe de la mujer sirofenicia. Ella no dejó que las palabras del Señor Jesucristo le impidieran presentar su petición al Señor y a esperar su respuesta. Ella no lo dejó hasta que recibió la sanidad completa de su hija. Jesús le dijo, vete, el demonio que aflige a tu hija ha salido de ella. Marcos 7, 29 y 30. Hermanos, miren, el Señor deja a los pastores ser débiles por diferentes razones, pero una de ellas es para que ustedes no le hagan su Dios. Y otra es para que ustedes persistan. Yo fui al pastor hace un año. Y le dije finalmente, pastor, quiero una cita con usted. Y yo no sé qué le pasó al pastor, pero él no me ama, no tiene conciencia de lo que le dijo, lo que le he pedido. Hay veces que el Señor nos permite que los ancianos sean débiles y se olviden de las cosas. ¿Para qué? Para que usted tenga que tocar la puerta de Dios, la puerta de Dios. La mujer sirofenicia no dejó que las palabras desalentadoras de Jesucristo le impidieran presentar su petición. Hija mía, lo que yo tengo para mi hijo son para mis hijos. No es para ti. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, no para ti. Oiga, eso es duro, bien duro. Cuando usted está en una necesidad y la única solución es esa puerta. Tal vez se sintió, quién sabe, insultada, o ignorada, o marginada. La fe de ella prevaleció. Sí, pero aún los perritos comen de las migajas que caen. Mire, se llamó a sí misma una perra, pero una perrita. Dame por lo menos las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, tu fe. Vete, tu hija no será más afligida por el demonio. Entonces, hermano, y más en esta iglesia, cuando usted viene y le dice algo al pastor o a sus pastores, y parece que ellos no respondan con paciencia, con amor, con respeto,
y oración. Sigan clamando y sigan viniendo. Aquella mujer sunamita le dijo al hombre de Dios, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Actúen de esa manera. Dios les va a oír, aunque el pastor Rodríguez, yo no, él. Porque yo les escucho siempre, ¿verdad? Pero él, ya es tiempo de compartir un poco. Vayan a él. Arquitecto, ¿qué pasó? No, yo no soy arquitecto, yo soy pastor. Ah, bueno, pastor. Aquí tengo unos planos, quisiera que usted me los hiciera, por favor. No, yo soy tu pastor. Y no lo dejes hasta que se siente contigo y en el nombre de Dios, dependiendo de Dios, te saque las escrituras. No queremos sabiduría humana, queremos área de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En lo que respecta al incrédulo, ¿qué te dice estas cosas a ti? Esto te dice que tú también debes perseverar en buscar la salvación de tu alma hasta que el Señor te salve de tus pecados y de sus consecuencias y del infierno. Para eso tú necesitas conocer las exigencias de la ley de Dios para que este conocimiento obre en ti una convicción profunda de pecado que te lleve, en tu caso, a la desesperación, porque si tú no estás en Cristo, tú estás bajo condenación. Y si estás bajo condenación, que en cualquier momento te puedes ver en el infierno, atormentado como el hombre rico, tú tienes razón, mucha razón, para desesperarte y no dormir hasta que Él tenga misericordia de ti. Amigo, no habrá salvación para ti del pecado, sus consecuencias, su castigo en el infierno eterno, hasta que tú desesperadamente busques la salvación de tu alma. Y no hay otra cosa más importante y otra búsqueda más importante en este mundo que la salvación de tu alma eterna e inmortal. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Buscad al Señor hoy, llámalo ahora que está cerca. El hombre rico no lo buscó, y cuando lo hizo demasiado tarde. Y murió también el rico, y su cuerpo fue sepultado. ¿Y qué pasó de su alma? ¿Y qué pasó de su espíritu, su conciencia? ¿Dónde estaba este hombre? En un lugar en el cual tú te vas a ver, si tú no te arrepientes de tus pecados y vienes por la fe a Cristo para la salvación de tu alma. Oye bien, en el Hades. Alzó los ojos, estando en tormentos. Me temo que algunos de ustedes van a conocer en la experiencia propia los tormentos del Hades y luego del infierno, donde el alma y el cuerpo resucitado se unirá al alma, y ambos, tu persona, cuerpo y alma, serán echados en la eternidad para siempre, eternamente, sin misericordia, sin medicinas, sin nada para mitigar todo. Oye bien, te lo estoy diciendo, yo espero que Dios te lo lleve a tu corazón en esta mañana. Por favor, escucha a Cristo. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo te trajo aquí hoy. Cristo no quiere que tú perezcas.
Pero si tú continúas en tu condición de incredulidad, dureza de corazón, oye bien, te encontrarás en el infierno, tormentos horribles que no cesan. Conocerás algo de lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Misterios de misterios, muerte de muertes. Tú estarás en el infierno, no tendrás derecho a llamarlo Padre, porque no has querido vivir como su hijo. Es decir, que tienes menos razón para pensar que en la eternidad tú serás oído por Dios. ¡Qué cosa horrible! ¡Cuán horrendo es estar en las manos de un Dios cuya ira es eterna por tu pecado! Y allí, como el hombre rico, verás a Abraham. Y el hombre rico en edades gritó y dijo a Abraham: ten misericordia de mí. ¿Por qué dijo Abraham? ¿Por qué no fue a Dios? Dime tú, ¿por qué no fue a Dios? Porque él sabía que Dios no le iba a escuchar. Y como buen católico romano, quería ir a María. Porque María es más condescendiente, más compasiva, más madre-like. Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Que no sea tú. Y Abraham le dijo: hijo mío, cuando tú estabas en este mundo, bailaste la Macarena, fuiste al hipódromo, te entregaste a mujeres, usaste el teléfono para ensuciar tu mente y tu corazón, te entregaste a ver lo que el Playboy enseña. Y ahora, nada de eso vale de nada. Al contrario, es la razón por la cual estarás en el infierno y bajo la maldición de Dios eternamente. Hijo, tú tuviste tu cosa buena, pero no buscaste al Señor, dejaste la palabra y ahora el Señor te ha dejado. ¿Saben qué? Yo de aquí no puedo ir para allá, ni tú de allá puedes venir para acá. That's it. Nada mami, papi, esto, no. That's it. Hermano, ante las dificultades, la fe salvadora y santificadora consiste de un atrevimiento santo, inoportuno y perseverante. Clama pidiendo el perdón divino y lo busca hasta obtenerlo. Eso es para ti, no cristiano y cristiano, cuando pecas. La fe salvadora viene con una actitud contrita que reconoce que no merece nada de Dios, que no tiene mérito alguno, que ninguna obra que pueda ofrecer podrá obtener la salvación para su alma. El pecador va a Dios sin mérito y le dice: Señor, en mis manos y en mi ser nada puedo traer delante de ti. Es que el pecador, convencido de su pecado y de la misericordia de Dios en Cristo, le dice a Dios: oh Padre Celestial, tú eres el Dios que dices
que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a pecadores, por tanto, ten misericordia de mí, perdóname, lávame, purifícame y sálvame de mi pecado. Oh Padre, no dejes de oír la oración. Amigo, no dejes de orar ni de leer la Biblia hasta que Dios te salve. Mientras tanto, clama y sigue clamando hasta que Él tenga misericordia de ti. Imitemos las gracias espirituales de Eliseo, el hombre de Dios. Imitemos la fe firme, perseverante de la mujer sunamita. Y en último lugar, recordemos la importancia de cualquier medio. Eso lo voy a dejar para la semana que viene, porque es importante. Además, tengo dos que son mis estudiantes, teología pastoral, ¿sabes? Hermano, una fe como la de esta mujer y la necesidad tan grande como que la que tenemos nosotros nos lleva a clamar a nuestro Dios. Oremos.